Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Trivín Rivera, soy profesional misional especializado en seguridad alimentaria y medios de vida de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el día de hoy vengo a conversar con ustedes acerca de los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos en el contexto del COVID-19. Inicialmente vamos a abordar lo que es la definición de sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, que se conciben como las combinaciones complejas de actividades, funciones y relaciones que permiten a las poblaciones de las ciudades satisfacer sus exigencias de alimentos. Entre ellos podemos encontrar la producción, el almacenamiento y las ventas al por mayor y al por menor, entre otras, que permiten generar una articulación de relaciones urbano-rurales entre distintos actores de la cadena de abastecimiento. Como mencionaba, existen diferentes actores que intervienen, entre los cuales encontramos productores, acopiadores, importadores, transportadores, comerciantes mayoristas y minoristas, procesadores de alimento, proveedores de servicios, instituciones públicas y asociaciones privadas, las cuales se agrupan en tres subsistemas: el subsistema de abastecimiento, subsistema de distribución y subsistema de demanda. En el subsistema de abastecimiento encontramos todas aquellas actividades necesarias para producir alimentos y llevarlos a las ciudades. En el subsistema de distribución encontramos todas aquellas actividades necesarias para distribuir los alimentos dentro del área urbana. Y en el subsistema de demanda encontramos aquellos análisis de las necesidades de los consumidores que deben ser atendidas por los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos. Encontramos diferentes factores internos y externos que intervienen en el SADA y que, si bien pueden ser algunos no controlables, también encontramos algunos que son de tipo controlable. Vamos a definir cada uno de estos factores externos y factores internos. Dentro de los factores externos encontramos el factor de urbanización, que hace referencia al crecimiento poblacional, tamaño de las ciudades o distribuciones del espacio o los conflictos que puedan haber en él. Encontramos un marco económico, político y social, que son factores macroeconómicos, políticas económicas generales, intervenciones sectoriales, estabilidad política, social y económica. Encontramos necesidades urbanas de alimentos, que son factores demográficos, económicos y sociales que definen los modelos de consumo y patrones de compra de los consumidores. Encontramos un marco institucional, que son las intervenciones políticas y las normas oficiales que regulan el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos. Encontramos unos elementos de infraestructura y equipamiento, que es la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y servicios que son utilizados por los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos. Encontramos características de las áreas urbanas, periurbanas y rurales, y estas determinan dónde se producen los alimentos y cómo se relacionan con los centros de consumo. Encontramos también unos factores que son internos y controlables, como son el consumo de los habitantes urbanos y preferencias de compra. Los patrones de compra de los hogares urbanos están determinados por numerosos factores, tales como el ingreso, hábitos de consumo y los precios de los productos. Los actores y sus estrategias, que son comportamientos acordes a las necesidades de cada actor que interviene en los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos. Flujos de los productos alimenticios, que lo que se busca es que en la medida que aumenta y se diferencia la demanda, deben llegar más alimentos, tanto en cantidad como en variedad, a los consumidores urbanos. Infraestructura, equipamiento y servicios. Los agentes del abastecimiento y distribución de alimentos necesitan mercados de acopio, servicios de almacenamiento y transporte, cuya organización interna y su dinamismo deben ser entendidos para propender un sistema de abastecimiento y distribución de alimentos eficiente. Reglamentos. Varios reglamentos de tipo formal e informal están directamente relacionados con las actividades de abastecimiento y distribución de alimentos, y estas actividades tienen que ir en concordancia con todas las regulaciones y reglamentos que son propuestas por diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. Aquí
Podemos ver en esta diapositiva una explicación más profunda de todos los factores internos y externos que influyen en los SADA. Las áreas cubiertas por los sistemas de abastecimiento pueden ser de tipo regional, metropolitano, urbano y local. En el tipo regional incluye las áreas principales a las cuales las ciudades confían el suministro de alimentos. En la metropolitana incluye áreas periurbanas usadas para la producción de alimentos. En la urbana incluye las áreas de agricultura urbana y principales mercados de comercialización. En el área local incluye todas las ventas de productos alimenticios que abastecen un barrio o región local determinada. Los objetivos de los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos eficientes buscan que los planificadores busquen una orientación de las políticas públicas o programas y decisiones que busquen una distribución más eficiente de alimentos, que propendan a reducir la inseguridad alimentaria entre los habitantes de bajos recursos. Para ello, se tiene que comprender inicialmente la estructura, dinámica y función de los sistemas de abastecimiento en sus ciudades, que debe tener claramente un enfoque cultural, un enfoque étnico, social, geográfico y que permita medir a largo plazo los impactos en la salud pública y el medio ambiente. Para realizar unos sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos eficiente, se tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿El subsistema de abastecimiento es capaz de satisfacer la demanda urbana de alimentos el día de hoy y dentro de 10 años? ¿Permite el sistema de distribución de alimentos su expansión en el área urbana y metropolitana? ¿Cuáles restricciones y oportunidades se esperan encontrar al mejorar la eficacia de los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, particularmente en áreas urbanas donde viven las familias pobres? Esto permite generar e implementar unas actividades en los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, en los cuales estos actores, que son los generadores de política, identifiquen las acciones pertinentes para tener un sistema que sea eficiente. Cuando se plantean todas las políticas y acciones que se deben realizar para generar un SADA de tipo eficiente, es necesario responder a las siguientes preguntas. Si es necesario realizar una intervención para mejorarlo, quiénes van a ser los beneficiarios directos, si ellos están de acuerdo con las acciones planificadas, quién puede ganar y quién puede perder de las decisiones tomadas por los planificadores, cuál será el coste de implementar dichas medidas, cuál será el rendimiento y quién va a financiar estas actividades, cuánto tiempo se llevará a cabo la implementación, quién será el responsable del mantenimiento y administración de todas estas acciones que se van a llevar adelante. Garantizar un plan de abastecimiento alimentario permite garantizar de igual medida la seguridad alimentaria de los habitantes de una región o de un territorio. Reconociendo lo que son los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, vamos ahora a conversar sobre un estudio que realizó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con el apoyo de la USAID y que buscaba determinar los factores que influyeron en los sistemas de abastecimiento a nivel nacional debido a la pandemia por COVID. El estudio se titula Abastecimiento de alimentos, medios de vida agrícola y seguridad alimentaria en el contexto de COVID-19. Básicamente en el estudio lo que se busca es implementar un sistema de monitoreo cuyo objetivo es evaluar las dificultades en el abastecimiento agrícola, medios de vida y seguridad alimentaria de la población rural. El ejercicio se realizó en 34 países con inseguridad alimentaria, en los que se incluye Colombia, y hay que entender que no es una evaluación a profundidad, sino un monitoreo con intervalos regulares que se denominan rondas de evaluación. Hay que entender que en la pandemia se declaró el 17 de marzo de 2020 el estado de emergencia y se entró en una cuarentena estricta desde el 25 de marzo hasta el 1 de septiembre, una de las cuarentenas más largas en el mundo. La evaluación
que es la primera ronda de recolección de información, se realizó entre los meses de julio y agosto, que coincide con el primer pico de la pandemia. Y ya a fin de año se estaban notando los rezagos económicos y las afectaciones, no solo en víctimas mortales y total de infectados, sino también todas las afectaciones que se generaron a nivel económico y que claramente tuvieron una repercusión en la calidad de vida de los hogares colombianos. También hay que dejar claro que para los meses de abril y mayo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura está realizando de nuevo una segunda ronda de recolección de información para ver qué es lo que está sucediendo en el abastecimiento, medios de vida agrícola y seguridad alimentaria de los hogares. Hay que mencionar que de esta evaluación que se realizó entre julio y agosto del año pasado, se llevaron a cabo un total de 2.228 encuestas en 1.837 hogares, tanto rurales como no rurales, 197 comerciantes de alimentos, 100 agentes de insumos agropecuarios y 94 informantes clave, los cuales se agruparon en regiones que se guiaron por las regiones administrativas de planificación. Básicamente los resultados nos muestran una serie de impactos en cada una de las regiones que principalmente son de tipo climático, que naturalmente han ocurrido a lo largo de la historia en Colombia, pero la pandemia por COVID-19 también generó una disrupción en diferentes canales de distribución que claramente afectaron a los productores, a los comerciantes y a los consumidores debido a que la pandemia y las medidas que se tomaron para contenerla generaron una disminución de flujos de no solo alimentos, sino también de insumos agropecuarios y servicios para el sector agrícola. Por ende, esto generó también una repercusión en los medios de vida agrícolas y la seguridad alimentaria de los hogares. Vemos que las repercusiones fueron diferentes en cada una de las regiones y ya los vamos a tratar a más detalle en las siguientes diapositivas. Inicialmente, se identificó que los choques atípicos durante los 3 meses precedentes a la evaluación fueron principalmente de tipo climático. El 48% de los productores mencionaron que habían vivido o presenciado eventualidades de tipo climática. En diferentes regiones se vieron afectaciones de cultivos como la yuca, el plátano y el maíz. Y claramente este fue el choque que más generó una repercusión en los hogares agropecuarios. Como se puede evidenciar, dependiendo cada una de las regiones, hay dificultades que tuvieron que sortearse de manera diferente. En el caso de la región pacífica, la dificultad que más se tuvo que afrontar fueron las fuertes lluvias e inundaciones, mientras que en la región Orinoquía fue principalmente las sequías. Claramente vemos una serie de afectaciones que son exógenas y normalmente no controlables, que también afectaron a los productores diferente al COVID-19. Sin embargo, también la pandemia generó una disrupción en los canales de comercialización de agroinsumos, entre ellos el de las semillas, y el 36% de los productores mencionaron que tuvieron dificultades para acceder a semillas y el 6,6% a agroinsumos. Principalmente, el factor que más afectó a los productores fue la disponibilidad o precios. En el caso de la disponibilidad, porque no había la posibilidad de acceder al producto en el territorio, dado que se rompieron los canales de distribución de insumos agropecuarios, y por otro lado, estos mayores costos logísticos derivados de la pandemia generaron que los precios se incrementaran y por ende disminuyera la capacidad adquisitiva de los productores. El 41,1% de los agricultores afirmaron que la cosecha tuvo un menor rendimiento con respecto al periodo anterior. Y el 45% de los encuestados
que están dedicados a productos principalmente de la agricultura familiar, mencionaron una disminución importante de la producción. Por ende, no solo la pandemia, las eventualidades climáticas generaron una disrupción de los canales de comercialización de agroinsumos, sino que también esto generó una afectación en el rendimiento de la producción agrícola. En el caso de los productores pecuarios, el 33% mencionaron que tuvieron dificultades mayores, y el 16% mencionaron que tuvieron dificultades menores, principalmente dificultades para acceder a alimento para el ganado. Vemos que esta tendencia es general en la mayoría de las regiones del país. Cuando se analizan las principales dificultades en la producción pecuaria, se evidencia que está la dificultad para acceder a alimentos, que estuvo principalmente jalonada porque no hay disponibilidad de alimento por el proveedor habitual, y también que hubo dificultades para acceder a servicios veterinarios, y eso fue debido a que hubo un incremento en los precios, debido a que estos extensionistas o veterinarios tuvieron que generar una mayor cantidad de protocolos de bioseguridad y por ende incremento en los costos del servicio. Vimos también que de manera general hubo una disminución del stock pecuario. El 41,1% de los productores mencionaron que tuvo una reducción que pudo ser extrema menor de su stock pecuario. Y básicamente aquellos que se vieron principalmente afectados fueron los grandes ganaderos, quienes claramente, debido a las situaciones que se mencionaron anteriormente, como los incrementos en costos en veterinarios y poca disponibilidad de alimento, tuvieron que reducir su stock pecuario. Sin embargo, también aquellos pequeños productores que eran de menos, que tenían un stock pecuario de menos de 10 cabezas de ganado o especie menor, también tuvieron que reducirlo debido a estas mismas situaciones, falta de alimento e incremento de la asistencia técnica. El 47% de los productores encuestados mencionaron que tuvieron importantes dificultades para comercializar sus productos con respecto al mismo periodo del año anterior. Las razones que más mencionaron para estas restricciones en la comercialización es que básicamente tuvieron un acceso restringido al mercado o también hubo una contracción importante en la demanda. Las restricciones de acceso al mercado fueron generadas principalmente por las medidas de contención del coronavirus. Y debido a esto, el 58% de esos productores mencionaron que perdieron una parte importante de la producción asociado a las dificultades para comercializar. De igual manera, también una proporción importante de encuestados mencionó una dificultad para acceder a precios justos. Se ha presentado un incremento de los precios de compra en algunas regiones para el caso de los comerciantes. Esta evaluación no solo abordó a los productores de alimentos, sino también a los comerciantes de alimentos. Y en el caso de este actor, el comerciante de alimentos, mencionan que hubo un incremento de los precios de compra en algunas regiones. Claramente, y correlacionando esto con las respuestas que mencionaron los productores, a los cuales se les pagó un menor precio de venta, se llega a la hipótesis de que hubo un fenómeno de especulación en el cual al productor se le pagó menos de lo habitual y al comerciante se le incrementaron los precios. Por ende, un actor intermediario fue el que aprovechó esta situación para generar especulación. Eso puede ser también explicado por un mayor incremento de los costos logísticos asociados a las medidas de bioseguridad que se debieron implementar para la contención del COVID-19. De igual forma, en un escenario inicial
Se temía por un desabastecimiento a nivel nacional de alimentos debido al pánico y que las familias empezaran a aprovisionarse de alimentos. Sin embargo, lo que fue claro es que hubo una disminución de la demanda de los comerciantes y nunca se presentó un riesgo de desabastecimiento. Claramente lo que sucedió es que hubo una contracción en los ingresos de los hogares, lo que llevó a que no hubiese un desabastecimiento, sino que al contrario hubiese una disminución de la demanda. Los hogares que se dedicaban a la producción agrícola o aquellos que no, debieron que verse abocados a enfrentarse a unas situaciones bastante complejas, partiendo de que el 25% de ellos había afirmado que los ingresos del hogar se habían reducido significativamente durante los 3 meses anteriores, por ende, desde el comienzo de las medidas de cuarentena. La reducción de los ingresos fue más marcada entre los hogares que se dedicaban a actividades agrícolas frente a aquellos que no. Y aquellos que se dedicaban a cultivos de huerta o a la ganadería fueron aquellos que presentaron una disminución de sus ingresos de manera más dramática. De igual manera, hubo grupos étnicos y de género que se vieron más afectados que otros. Los pueblos indígenas y afrocolombianos fueron los grupos de muestra que reportaron una mayor pérdida de ingresos frente a un grupo mestizo o quienes no se identificaban con un grupo étnico. Por otro lado, los hogares que estaban representados por mujeres cabeza de hogar tuvieron una mayor pérdida de ingresos que aquellos hogares que estaban representados por hombres. Estos hogares que tuvieron que disminuir o que vieron disminuidos sus ingresos tuvieron que adoptar estrategias de afrontamiento. Y en el caso de esta evaluación se midió con el índice de estrategias de afrontamiento de los medios de vida, que mide cuáles fueron esas estrategias que adoptó el hogar precisamente para poder mitigar todas esas eventualidades que se generaron por la disminución de los ingresos. En ese orden de ideas contamos con estrategias de estrés, crisis y de emergencia. Las estrategias de estrés son aquellas estrategias que toma el hogar en las cuales se gastan los ahorros o se pide crédito para poder garantizar el consumo de alimentos del hogar. En el caso de las estrategias de crisis, el hogar tiene que hacer la venta de su capital productivo para poder mitigar la crisis. Como ejemplo, se encuentra la venta del ganado reproductor. Y las estrategias de emergencia, que son las más graves, son aquellas en las cuales el hogar también vende un activo productivo, pero recuperarlo es más difícil, como puede ser la venta del terreno. En ese orden de ideas, las estrategias de afrontamiento que se tuvieron que adoptar en diferentes regiones fueron principalmente de emergencia y de crisis. El 49% de los hogares no tuvo que adoptar estrategias de afrontamiento. El 14% adoptó estrategias de estrés. El 32% tuvo que adoptar estrategias de crisis y el 8% de emergencia. En las regiones donde más se tuvo que adoptar estrategias de emergencia fueron en la región Orinoquía y en la región Gran Santander y Caribe, mientras que las estrategias de crisis que fueron más prevalentes fue en la región del Gran Santander. Estas estrategias estuvieron principalmente asociadas en el caso de los hogares que presentaron dificultades de comercialización agrícola. Fue debido a que tuvieron un acceso restringido al mercado o los compradores de siempre no iban por los productos. Estos hogares que presentaron esta afectación fueron aquellos que tuvieron que adoptar en mayor medida estrategias de crisis y de emergencia. En el caso de las dificultades de producción pecuaria,
Los hogares que más tuvieron que adoptar estrategias de crisis fueron aquellos que tuvieron acceso restringido a pastos o dificultades para acceder a insumos veterinarios. Esta evaluación de igual forma midió la seguridad alimentaria de los hogares a través de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria o escala FIES, y los resultados muestran que el 42,4% de los hogares encuestados presentaron una inseguridad alimentaria moderada o grave entre julio y agosto, y el 4,7% de estos hogares presentaron una inseguridad alimentaria grave o severa entre julio y agosto del 2020. Los hogares encuestados de las regiones Caribe y Central fueron los que más presentaron una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa, y en el caso de la región central se presentó un mayor índice de inseguridad alimentaria severa. Pese a que la tendencia a nivel nacional tiene unos índices relativamente homogéneos, cabe destacar que otros indicadores a nivel nacional han mostrado cómo la pandemia llegó a afectar fuertemente la calidad de vida de los hogares y por ende afectó también la seguridad alimentaria de los hogares. Los grupos poblacionales y hogares que se vieron más afectados con índices de inseguridad alimentaria drásticos o severos fueron principalmente aquellos que mencionaron una disminución drástica de la producción. De igual forma, aquellos que mencionaron que no tenían perspectivas de venta, dificultades de acceso a semilla, falta de pastos o falta de alimento para el ganado, fueron aquellos que presentaron una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria frente al resto de los encuestados. Por ende, se evidencia que aquellos hogares que tuvieron menores posibilidades de vender su producto o aquellos que no lograron acceder a alimento para la ganadería o dificultades para acceder a semillas, esos hogares fueron aquellos que tuvieron una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria frente al resto de la población. Este estudio busca dejar una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran fortalecer la resiliencia de las comunidades, fortalecer las cadenas de suministro de insumos en regiones con mayores dificultades logísticas, facilitar el acceso a semilla de insumos agropecuarios, en algunas regiones principalmente, facilitar el acceso a alimentos animales y servicios veterinarios, apoyar a los productores para la diversificación de los canales comerciales, incluso adoptando herramientas de virtualidad, llevar a cabo actividades de apoyo de los medios de vida agrícola con los pequeños agricultores de unas regiones priorizadas. Este estudio puede ser encontrado en el siguiente link de acceso. Y básicamente lo que se buscó con este estudio fue identificar las disrupciones que se generaron en los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, que claramente se pueden evidenciar con los resultados de esta evaluación. Hubo una disrupción fuerte en los canales de comercialización de agroinsumos, en los canales de comercialización de los productos agropecuarios, que derivó en una afectación de los medios de vida de los productores y la seguridad alimentaria de ellos. Por ende, es necesario que se adopten medidas o políticas dentro de los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos que propendan por garantizar el acceso a agroinsumos y la comercialización de productos agropecuarios. Al conocer los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos de un territorio, se pueden tomar medidas precisamente para mitigar efectos no deseados como pueden ser los de la pandemia por coronavirus. La invitación es a que se conozca un poco más este estudio en el contexto de la pandemia para la toma de decisiones y precisamente para planificar las acciones que deben ser llevadas a cabo en el territorio en orden de garantizar la seguridad alimentaria y los medios de vida de todos los productores y productoras del territorio. Muchísimas